Imagina estar solo en una madrugada fría. Las calles están vacías, pero sientes que alguien te observa. El viento sopla entre las paredes de una iglesia antigua y entonces lo escuchas. Las campanas suenan, aunque nadie debería estar ahí. Y lo peor es que provienen del campanario donde hace décadas alguien murió de forma espeluznante. Esta es la historia que pocos se atreven a contar, pero que muchos han presenciado. Una leyenda tan perturbadora que sigue viva en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no podrás olvidarlo jamás. El Calvario, ubicado en la colonia Obregón de la ciudad de León, Guanajuato, no es solo una iglesia, es un guardián de secretos. Un edificio solitario que, desde hace más de 100 años, se alza como un testigo mudo del sufrimiento y la devoción. Desde lejos, su arquitectura recuerda a los templos del Olimpo. Columnas gruesas y desgastadas, techos altos que parecen rozar el cielo, y un campanario tan antiguo que parece construido con los huesos del tiempo. Y sin embargo, algo en él incomoda. No es solo su deterioro, ni el óxido en las puertas. Es la sensación persistente de que algo invisible te observa, como si alguien desde las alturas siguiera cada uno de tus pasos. Dentro del templo, el aire es pesado. Huele a cera vieja, a humedad y a incienso seco. El sonido de tus propios zapatos se amplifica con un eco triste. Y si escuchas con atención, puedes jurar que hay un susurro entre las paredes. Es ahí donde comenzó la historia de Madre Leonor. Tenía 28 años. Llegó al templo en busca de paz, de propósito. No se sabe mucho sobre su pasado, solo que había perdido a su familia en circunstancias poco claras y que se había refugiado en la fe. Dicen que era distinta. Siempre vestía con el hábito impecable, el rostro sereno, la mirada baja, pero algo en sus ojos hablaba de una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible. Se ofreció voluntariamente para ser la encargada del campanario. Cada mañana, antes de que el sol asomara, subía los peldaños para hacer sonar la campana. Una tarea simple, pero sagrada. Pat Leonor era un ritual, un acto de fe. Lo que nadie sabía es que ese mismo campanario estaba maldito desde antes de su llegada. La estructura era frágil, sus cimientos tambaleantes, como si algo en su interior supiera que pronto habría sangre. Durante 2 años, su rutina fue inquebrantable. Las 5 alto M en despertar. Las 5:30 alto M oración. 6 a.m. saber al campanario. Las 6:30 alto M hacer sonar la campana. Cada día, sin fallar uno solo. Pero el tiempo, el desgaste y quizás algo más oscuro ya estaban en marcha. Y es que hay quienes aseguran que, en sus últimas semanas, Leonor hablaba sola, mirando al cielo nocturno desde las escaleras. Otros afirman que la escuchaban murmurar, cosas que no parecían oraciones, frases en latín antiguo, o nombres que ya nadie recuerda. Estaba orando o suplicando por su vida. Lo cierto es que, para quienes vivían cerca, algo cambió en el templo durante esos días. La luz parecía más tenue. Las paredes crujían por la noche y las palomas del techo, que siempre dormían en calma, comenzaron a desaparecer. Una a una y entonces llegó ese viernes, el día que sellaría la leyenda, el día en que la campana sonaría. Por última vez, el viernes amanecía igual que siempre. La brisa fría recorría las calles estrechas, haciendo crujir las ventanas. Era como si el pueblo entero estuviera envuelto en una calma demasiado perfecta. Madre Leonor se despertó a las 5 alto M, como cada mañana. Encendió una vela, como si presintiera que la luz eléctrica no bastaba
para disipar la oscuridad. El café humeaba en su taza de barro, y el silencio dentro de su celda era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Algunos dicen que esa mañana fue distinta, que Leonor no recitó sus oraciones en voz alta, como solía hacerlo, sino que permaneció en silencio, como si escuchara algo o a alguien. Las 6 saltó M, la madre. Se cubre con su manto y toma su rosario. Empieza a subir los viejos peldaños del campanario. 36 escalones de piedra, cada uno más angosto que el anterior. El eco de sus pasos resuena con un ritmo fúnebre, ampaso, ampaso, ampaso. Al llegar a la cima, el aire era más denso, más frío, y por un instante, Leonor se detuvo. ¿Lo sintió? ¿Escuchó algo? Dicen que cerró los ojos por unos segundos, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La campana estaba ahí inmensa, suspendida por cadenas oxidadas y una base de madera agrietada por los años. Una sombra de humedad cruzaba el techo, y justo al lado de la cuerda, un pequeño pájaro muerto. Leonor no lo notó, o quizás sí, y eligió ignorarlo. Dicen que el mal se anuncia con presagio, pero también que algunos están destinados a no escapar. 6-28A. M. Leonor se posiciona, toma la cuerda con ambas manos y la jala con fuerza. El sonido retumba en todo el barrio, como un estruendo celestial, pero en ese instante algo se rompe. Un crujido, luego un chirrido de metal desgarrado. Finalmente el silencio más absoluto. Leonor mira hacia arriba. Sus ojos se abren con un terror absoluto. No hay tiempo para gritar. La gigantesca campana se desploma como un juicio divino, y en un acto cruel del destino, cae con precisión quirúrgica sobre su cuello, un golpe seco, un instante eterno. Su cabeza rueda por el suelo del campanario, aún con la expresión de asombro congelada en su rostro. Su cuerpo permanece de pie por apenas 2 segundos. Luego cae de rodillas. ¿Cómo así? El sonido de la campana se repite una vez más, pero esta vez sin cuerda, como si algo o alguien la hubiera hecho sonar desde el más allá. Esa fue la última vez que las campanas del Calvario llamaron a misa. Desde ese día, el silencio se apoderó del templo, pero no del alma de Leonor, porque en las semanas que siguieron, el pueblo descubriría que la tragedia no había terminado, que algo aún rondaba entre las sombras del Calvario. Y después de la tragedia, el Calvario fue cerrado a la campana. Envuelta en sábanas blancas, fue bajada con dificultad y colocada en una bodega sellada con cadenas. El campanario quedó desierto. Los escalones jamás volvieron a sentir el peso de otro ser humano. Durante semanas, los rezos cesaron. El canto de las misas se apagó. Y por primera vez en décadas, el templo cayó. Pero hay un tipo de silencio que no da paz. Hay uno que susurra cosas desde la oscuridad. Las hermanas del convento hablaban en voz baja. Los sacerdotes evitaban mencionar a Leonor, y los vecinos comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Todo empezó con ruidos pequeños al principio, un leve chirrido en las madrugadas, un sonido de pasos descalzos recorriendo el pasillo exterior del templo, y luego, lo más extraño de todo, el sonido de las campanas. Campanas que ya no estaban, cuerdas que nadie podía jalar. Los primeros en escucharlas fueron los vecinos más cercanos al templo. Era como si alguien tocara misa. Relató doña Matilde, una mujer que vivía frente al atrio desde hacía más de 40 años. Al principio pensé que eran recuerdos, ecos del pasado, pero luego me di cuenta de que el sonido era real, exacto, inconfundible.
a la misma campana que yo escuchaba todos los días. Cuando Leonor vivía, y no era solo el sonido lo que se manifestaba, comenzaron a verla, una silueta, alta, femenina, vestida con un hábito negro que se deslizaba sin ruido por las veredas adoquinadas. Pero sin cabeza, testimonios comenzaron a acumularse. Jóvenes que salían de fiestas por la madrugada aseguraban haberla visto en la subida hacia el templo, cruzando lentamente entre la neblina. Pensé que era una mujer, una religiosa, dijo uno de ellos, pero cuando me acerqué, noté que no tenía rostro en su cuello. Terminaba en una sombra. Muchos pensaban que era solo una leyenda, hasta que apareció la primera víctima, un panadero, que abría su negocio cada día a las 5 a.m. Fue encontrado en su local, de rodillas frente al horno, con los ojos abiertos de par en par y sin poder hablar. Su esposa dijo que en la madrugada había escuchado la campana 1, 2, 3 veces, y al salir lo encontró así, tan inmóvil, congelado, y con una línea morada en el cuello, como si una soga invisible lo hubiera apretado. Desde entonces, nadie volvió a pasar cerca del templo antes del amanecer. Incluso los perros callejeros, que solían dormir en las escalinatas del atrio, desaparecieron sin explicación. El ambiente alrededor del Calvario se volvió más denso, el aire más pesado, y el frío parecía emanar desde dentro del mismo edificio. Los árboles dejaron de florecer, las aves dejaron de cantar, como si la misma naturaleza se negara a presenciar lo que allí ocurría. Pero lo más perturbador de esta historia es que no importa cuántos años pasen, la madre sigue haciendo su llamado. Y hay quienes creen que no lo hace sola. La campana fue guardada, sellada, encadenada y olvidada. Los sacerdotes insistieron en que todo había sido un accidente, un error estructural, pero los que vivían cerca sabían la verdad. La campana no había matado a Leonor. La campana la había elegido. Las semanas pasaron. Los rumores crecieron. Los que decían haberla visto aumentaban, pero algo cambió. La aparición ya no era pasiva. Ya no solo caminaba. Ahora llamaba. Una joven estudiante que vivía a 3 casas del templo comenzó a tener sueños. En ellos se encontraba subiendo las escaleras del campanario, pero al llegar arriba no había campana, solo una silueta oscura, sin rostro, y una voz hueca que decía: toca, toca. La muchacha comenzó a sufrir ataques de pánico. Alta-Sedaya desapareció durante la madrugada. La encontraron a las 6:31 a.m. en el atrio del templo, con los ojos cerrados y las manos ensangrentadas. Sus uñas estaban rotas. Había arañado la puerta sellada del campanario hasta que la piel de sus dedos se despegó, y junto a ella, marcas de cuerda sobre la piedra, como si alguien o algo hubiera jalado la campana, aunque ya no estuviera allí. Un sacerdote de edad avanzada, el padre Gilberto, fue quien se atrevió a investigar el fenómeno. Había escuchado los relatos y decidió romper el silencio. Revisó los archivos antiguos del templo y allí encontró algo inquietante. En el siglo XIX, antes de que Leonor naciera, ya había registros de una muerte similar. Una joven novicia murió en el mismo lugar, también decapitada. Y también durante el toque de campana. El documento era claro: el campanario ha sido cerrado por segunda vez. Las muertes se repiten. El ciclo continúa. Un ciclo, una condena. ¿Quién o qué se alimenta de estos actos? Porque lo más perturbador de esta historia es que cada vez que alguien escucha el sonido de esa campana, una puerta se abre. Y no siempre es una puerta de este mundo. En 1993, una familia recién llegada a la colonia vivió la experiencia más terrorífica registrada en años. Una noche, a las 3:33 a.m., todos
en la casa fueron despertados por el mismo sonido. La campana en una sola vez, tan clara, nítida, como si viniera de su propio patio. A la mañana siguiente, la madre de familia se levantó con moretones en los tobillos. Su hijo menor se orinó encima durante 3 noches seguidas. Wild Padre soñó con una mujer que le susurraba desde el techo del templo: Anjo, ya toqué por ti. En la familia huyó. Dejaron todo atrás y hasta el día de hoy la casa permanece deshabitada. Pero quienes se atreven a mirar por sus ventanas aseguran ver, en la madrugada, una figura blanca caminando en círculos dentro, como si repitiera un rito, una y otra vez, esperando la hora exacta. Y así, poco a poco, el Calvario dejó de ser solo un templo. Se convirtió en un punto de contacto entre este mundo y otro. Uno donde el sonido de una campana no llama a misa, sino a la muerte. La leyenda de la madre descabezada no es solo un cuento para asustar niños. Es parte de la memoria viva de un lugar que se niega a olvidar. Cada madrugada, cuando el silencio se apodera del mundo, alguien sigue caminando por las calles del Calvario. Una monja sin cabeza que no encontró descanso. Y tú, si alguna vez escuchas una campana a lo lejos, cuando ya todo debería estar en silencio, tal vez no sea una ilusión. Tal vez, Leonor, te está llamando del templo del Calvario. No es solo el escenario de una leyenda. Izan, un gigante de piedra que vigila desde las alturas a toda la ciudad de León, ubicado en la colonia Obregón. Se alza imponente sobre una de las zonas más elevadas del municipio. Para muchos, su figura solitaria y majestuosa recuerda al mismísimo Olimpo de los dioses. Pero mientras el Olimpo era un reino de luz y eternidad, el Calvario es un eco de tragedia y sombras. Allí, entre columnas desgastadas y peldaños que crujen como huesos viejos, sigue habitando la presencia de una monja sin cabeza, que jamás abandonó su deber. Cada madrugada, cuando la ciudad duerme y el viento sopla entre las cruces del atrio, una campana suena donde ya no hay ninguna. Y aunque muchos lo niegan, aunque prefieran decir que solo es un mito, algunos siguen escuchándola, porque la madre Leonor no descansa. No puede, algo la retiene ahí arriba, en su propio infierno de piedra. Sim Y2, que ahora conoce su historia, dime, ¿te atreverías a caminar solo por la colonia Obregón, justo antes del amanecer? Subirías los escalones del Calvario y mirarías hacia el campanario, sabiendo lo que ahí ocurrió. O tal vez ya no tengas que subir tú. Tal vez esta noche ella venga a buscarte, Anne, y cuando lo haga, lo único que escucharás será el eco de una campana que ya no existe.